Área Grande. Esta noche en Área Grande, Selección Nacional viajó hoy a Barbados con miras al partido ante Guyana. Tendremos los detalles de cómo podría alinear Selección Nacional ante Guyana. Además, Municipal se afina para su partido amistoso ante León. Harold Cummins y Arim Quesada hablaron del trabajo del conjunto Chivo para los próximos encuentros. En el fútbol internacional, les contamos varios datos de los encuentros de la Conmebol y los cuartos de final de la UEFA Nations League. Esto y mucho más en Área Grande. Una buena noche, qué gusto de saludarlos, compañeros. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Kevin? Bienvenidos. Hay mucho material, ya se sabe quién será el árbitro para el partido entre Guyana y Guatemala. Hoy se cumple un aniversario más del Norseca, aquel que se logró en el lejano marzo de 1967. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta de esta noche, mi estimado Walter y Kevin. Y aquí está, atención con la pregunta, la verdad que está muy interesante. La pregunta de hoy, ¿quién fue el director técnico que participó en 3 Copas Mundiales de la FIFA y fue vencido por la selección de Guatemala en juego oficial? Voy con la pregunta nuevamente, ¿quién fue el director técnico que participó en 3 Copas Mundiales de la FIFA y fue vencido por la selección de Guatemala en juego oficial? Bueno, ahí está la pregunta. En 3 Copas del Mundo participó. Tengo una duda. No. Tengo una duda. ¿Cuál? ¿Participó como director técnico en esas Copas del Mundo o como futbolista? No te responderé. Porque ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Es que ya aprendí que escondes un poquito ahí. Claro. Pero no. Las pistas un poquito más adelante. Bueno, selección guatemalteca de fútbol, ya pensando nada más en el juego ante Guyana, que será en campo neutral, llamémosle de esa manera, aunque Guyana jugará de local en Barbados. La gran pregunta, ya sabemos que Aarón Herrera no está hoy, por cierto, envuelto en la polémica, porque ayer explicó que no, porque es grama artificial y me puedo resentir. Hoy estaba entrenando y la gente no perdona nada. ¿Sabes cómo estaban hoy los ánimos? Así que en ese tema la interrogante es quién irá por el lado derecho como lateral. La otra pregunta es si en realidad ya se sabe quién jugará de extremo por izquierda. Esa es otra de las dudas. ¿Y quién acompañará a Chema Rosales en la posición de volante? Porque bueno, Chema va o va. La selección nacional enfrentará a Guyana, la cual ya venció el año pasado. Y esta vez tiene la enorme responsabilidad de hacer un buen partido de visita para cerrar en casa, esto en el estadio de la zona 6. La selección nacional, Walter, está para superar a Guyana sin comprometerse en la ida. Sí, Pedro, sin duda alguna. Yo creo que estamos claros y aquí hemos platicado mucho en torno a la selección guatemalteca y en los 2 partidos frente a Guyana, yo creo que Guatemala tiene que superarlo y tiene que hacerlo bien la selección guatemalteca. Y usted, Kevin, a ver, en lo que respecta a los duelos, ya veremos cómo están los números de Luis Fernando Tena en juegos oficiales y en juegos amistosos, porque en partidos amistosos pues había que sumarle el triunfo que tuvo ante la selección de Honduras. Pero bueno, en oficiales no le ha ido mal a Luis Fernando Tena. Es cierto, en juegos amistosos ha enfrentado a rivales de mayor jerarquía. Digamos a México, que lo ha enfrentado en juegos de preparación, a Colombia, recordarán ustedes, a la selección de Argentina también. Venezuela. Sí, a Venezuela, pero en juegos oficiales le ha tocado más verse las caras ante selecciones del Caribe. Repito, así es como lo determina CONCACAF, Norte, Centro y Caribe. Entonces, se ha enfrentado más a selecciones del Caribe y ahí parece que los números le favorecen. Será una cancha compleja, rápida, un clima también difícil por el tema del calor. Barbados no es ajeno a Guatemala,
Recuerdo aquel partido que se tuvo en eliminatoria en el 2001, donde se logró vencer a esa selección, hubo lluvia y demás en ese estadio allá en Barbados, pero muchos ya ni juegan al fútbol, la mayoría retirados, así que es una aventura jugar en Barbados ante Guyana. Kevin, yo le preguntaba ayer, sin problemas para ir a Copa Oro, y usted me decía, yo veo a Guatemala en Copa Oro. Hablemos del partido de ida. ¿Será complicado para el azul y blanco? ¿Por ahí se compromete o cree que resuelve con victoria? ¿Un empate está bien y resolver aquí como local el azul y blanco? Yo creo que lo que le viene bien, según los números que han sido positivos para Atena, es que ganara. Un empate sería que Guatemala mismo se complique, ¿verdad? Por los números a favor de selección. Pero los 6 puntos yo creo que sería la meta. Y por ahí los jugadores y el buen ambiente, ayer lo hablábamos con Pedro, Walter y amigos, que pues hay buenas sensaciones. Y esas buenas sensaciones también han traído un buen ambiente a selección y los resultados en este momento le han acompañado. Le ganamos a Honduras y eso trae más confianza al plantel. Así yo diría que... tomando en cuenta que Guyana prácticamente no va a jugar de local, sino que va a jugar en una cancha con un clima similar, húmedo por cierto, entonces Guatemala también debería de aprovechar. De hecho, hoy la selección viajó, así que ya se está aclimatando y en resumen, Guatemala debería de traerse los 3 puntos de visitante. Los 3 puntos cuando jueguen en Barbados ante Guyana. Vamos con las probables, que sé que mucha gente le pone atención a eso. Todavía Atena no decide cuál será el 11 titular. Mañana probablemente ya se tenga alguna idea del 11 de Tena de manera oficial. No es alguien que esconda tantas cosas, sino normalmente las dice. Y así es una de estas las que presentamos, opciones nada más. La vamos a comparar con la de ayer. Pérez en la portería, creo que Freddy Pérez le gana el pulso a Kenderson Navarro. Sin duda, sí. Al respecto. Correcto. Samayoa, que ya se unió, jugará con Pinto. Aquí es donde viene el interrogante, si Caballito Morales va como lateral por derecha, Ardón por izquierda, que es lo más habitual que yo le he visto a Ardón. Si no juega de central, lo mueve por el lado izquierdo como lateral. Los volantes. Chema dicen que va sí o sí, que es lo que ayer nos dijeron. ¿Quién le acompaña? Ayer poníamos a Chema con Franco. Castellanos, lejos o cerca. Es de los que le tiene confianza, sí, ¿verdad? sin Pero duda. Franco también ha sido cumplidor. Sí, normalmente ha jugado Castellanos y Franco, Sí. pero parece que Chema sí está en los planes de Tena de colocarlo de titular. Adelante Galindo por el tema de Altán que está tocado. Sí. Por derecha Santis, por izquierda. Ayer pensábamos en Méndez Line. ¿No suena descabellado colocar a Muñoz? No, para nada, Pedro. Creo que es alguien que puede aportar mucho a selección guatemalteca desde ese extremo. Sí, creo que De hecho, puede Cardoso ser. era el que estaba en esa posición, pero entra Muñoz y lo hace bien y es un jugador Por que eso, encara. ahí lo Entra. colocamos. Y Entra. Rubín, que parece que le gana la partida, le gana el pulso Al flaco. Al flaco. Esta sería la que hoy colocamos, una idea nada más. La de ayer, vemos la que colocamos ayer para ver algunos movimientos que a lo mejor son diferentes a esta. Básicamente presten atención en la posición de volantes. Ahí ya colocamos a Franco en vez de Castellanos. Si ustedes me preguntan, debería ir Castellanos y Franco, que son los más regulares en la era de Ten. Y de ahí nos vamos nada más con Méndez Line. Méndez Line, que sí. no sé cómo está, sabes que los jugadores que vienen de otras ligas, pero a excepción de Méndez Line, que ha dicho sí a los partidos y juega, así sea campo bueno o malo, más acostumbrado a campos de mejor nivel allá en Inglaterra. Sí, sin duda alguna, sí. Porque Aarón Herrera, que esto, que aquello, que en fin. Y bueno, yo creo más en esta que en la que colocamos en un principio. Pero bueno, cumplimos en ponerle 2, mañana hay una tercera, ya veremos qué tan lejos o cerca estamos del 11 del profesor Luis Fernando Tena. A ver, el árbitro ya está para este juego ante Guyana. No es un árbitro que su entorno sea tan bueno, ¿sabes, Walter y Kevin? Es un árbitro polémico. Algunas selecciones de la región centroamericana prefieren que no esté él, pero aquí está. A ver, vamos entonces. Guyana, Guatemala, Iván Barton del Salvador. ¿Qué tal? Iván Barton del Salvador. David Morán, nada que ver con usted, ¿verdad, Kevin? Sí, no, ni no, familiares no es primo son. ni nada, no. También del Salvador, asistente 1. Asistente 2, Henry Pupiro de Nicaragua. Y cuarto árbitro, José García del Salvador en el Wilder Thorpe Stadium de Barbados, el viernes a las 19 horas.
Hablemos precisamente de Iván Barton, mi estimado Walter. Usted que ya tiene experiencia en transmisiones internacionales, cuántas copas de oro ha tenido, que hemos compartido ahí con usted en el trabajo de narración y comentarios. ¿Te da realmente garantías, Barton? Bueno, es un árbitro que, como bien lo decías, Pedro, vaya si no es polémico. Y recordemos todo lo que ha tenido que sufrir también este árbitro a raíz de las decisiones que ha tomado, incluso que le cantaran en un avión y demás, porque realmente ha tenido arbitrajes muy polémicos. Yendo directamente a lo que nos compete, que es el desempeño de este árbitro como tal, a mí me quedan ciertas dudas en el manejo que tiene, sobre todo en los partidos. Creo que es ahí. Yo no voy a entrar a detalle porque para eso está profesor Freddy Burgos acá con nosotros, pero... No, es Kevin. Bueno, se parecen, pero es que sí. Son familiares, sí. nomás. No voy a entrar en ese detalle de la parte de reglamento y demás, pero creo que en el manejo de partido y la percepción que nos deja de cómo normalmente maneja y lleva los juegos, muchas veces se le salen de las manos y es ahí donde se vuelven partidos muy polémicos. En partidos contra México, y aquí nos ha pitado, pues obviamente, de local. Y sí, es un árbitro de carácter, de mecha corta, como le dicen, ¿verdad? Se impone y sí, ha sido, yo creo que la palabra correcta es polémico. Es polémico, le gustan las amarillas. Yo le deseo lo mejor porque a ver si le va bien y pasa sin mencionarse tanto su nombre y apellidos, porque el juego lo terminó llevando de buena forma. Pero árbitros en la región con garantías son escasos. El problema de Barton es que hay juegos donde le ha ido muy mal y otros donde lo defienden y uno dice, pero es que también no le fue como para calificarlo con un punteo alto. Pero es un árbitro regular en la región de CONCACAF en partidos eliminatorios, Copa Oro y demás. Desde el 2018 es un árbitro internacional y ya estamos hablando de 7 años teniendo ese roce en distintos partidos del área, así que pues la experiencia la tiene y creo que es evidente porque se mantiene con nombramientos. El tema acá es mucho en los manejos de partidos y lo polémico que han sido algunos de sus juegos y las decisiones que ha tomado, pero esperemos que frente a Guatemala esté puntual el árbitro y que no vaya a haber polémica. A ver, tampoco es un juego complicado. No lo pueden ver y en Panamá menos. Tampoco es un juego complicado, Pedro. ¿O te parece que puede ser un partido difícil para un árbitro? No debería. Yo me voy a las pruebas, Walter. Yo me voy a las pruebas. ¿Se recuerda con Amarini Villatoro? Sí. Cuando fue al repechaje para Copa Oro. Dábamos por hecho de que Guatemala estaría en Copa Oro. Correcto. Y no pasó. No pasó. Y tuvo un repechaje ante una selección del Caribe. Después llegó la invitación y Loredo dijo, yo le entro, vamos. Pero recordemos entonces que sí se nos complican a veces partidos fundamentales. Ojalá y Barton, repito, ni se hable de él y que se dé más un buen juego de selección y que se gane, no sé por qué marcador, pero se gane para no complicarse en la vuelta. Uno nunca sabe eso de la pelota en una eliminatoria, en un repechaje, en este caso a Copa Oro, ¿dónde te va a saltar? A veces te juega de la peor manera tus ideas y te complicas. A veces ni siquiera es el rival, sino el propio equipo que luce como favorito se complica. Si vamos a la teoría, Guatemala debería avanzar. Sí, sin duda. Así de fácil. Pero hay que dejar la puerta abierta ante las dificultades que siempre nos presentan este historial de eliminatorias a todo tipo de evento en lo que se refiere a fútbol. Desde aquella oficial para Suecia 58, las cosas no nos han salido bien. Esta vez es para Copa Oro, pero igual nos ha complicado. ¿Recuerdan a Nicaragua en Copa Oro? Ah, bueno. Sí. Cuando deja a Guatemala fuera y el técnico era Benjamín Monterroso. ¿Qué más se recuerda a él que no a los 11 que saltaron al campo? Porque es más fácil. Sí, por la forma como se quedó Guatemala fuera de esa Copa. Sí. Y todos dábamos, ¿por qué? Por hecho de que Guatemala iba a Copa Oro superando a Nicaragua. Así que esas sorpresas lamentablemente sí hemos tenido que no son agradables. Yo tengo una consulta. ¿Se le perdona a selección que empate o pierda contra Guyana? No. Aunque clasifique a Copa Oro, Exacto. ya vas dando, diría yo, mensajes nada buenos. Para mí tiene que ser contundentes. Le ganaron a Honduras. Y le ganaron bien, Le Pedro. ganaron bien. Entiendo que Honduras bien. no con sus jugadores que están en otras ligas, pero Sí. le ganaron, Walter. Sí, tiene claro. que pasar lo mismo con Guyana. Por supuesto, yo creo que más allá de que Honduras no tenía quizás a su plantel completo, para mí, sin menospreciar, por supuesto, y con el respeto que me merece Guyana, yo creo que Honduras, aún así mermado, era mucho mejor equipo que Guyana.
Y Guatemala le gana bien. El volumen de juego que vimos de la selección guatemalteca fue bueno. El manejo que tuvo del partido, las transiciones que hicieron de defensa-ataque, cómo se aplicaron tácticamente a lo que estaba buscando el profesor Luis Fernando Tena. Bajo los momentos en los que estaba presionado, Guatemala respondió, hizo un buen partido y se mantiene eso frente a Guyana. Más allá del clima, de la humedad y todos esos factores, pues yo creo que Guatemala debería ganar el partido. Sí. Estamos con este tema ahora, lo de Guyana. Hablemos del rival, vemos imágenes y fotografías de Guyana entrenando ya en Barbados. Clima similar. Dicen que Barbados llueve más que en Guyana. Usted que normalmente eso le pone mucha atención y demás, pareciera normalmente que en el Caribe mucha humedad, ¿verdad? En Guyana. Sí, normalmente en el Caribe, pero en estas islas caer unas lluvias en pleno calor increíbles. Recientemente estuve por uno de estos lugares y realmente por eso me apoyo en usted. Sí, realmente es impresionante. Un sol tremendo y de pronto lluvia. Y de la nada, de verdad, como de la nada, una lluvia terrible y a los 5 minutos nuevamente el sol. Sí. Eso es lo que hace muchísima humedad en el ambiente, que por supuesto para un deportista eso termina de alguna forma incidiendo. Yo recuerdo esa vez que fuimos a Barbados a transmitir el juego Barbados-Guatemala, eliminatoria mundialista, pudo haber sido 2000, 2001. Y déjenme decirles que en realidad sufrido, ya les comentaba usted esa anécdota, que no habían móviles, así que tuvimos que ir con una televisora de una iglesia y que nos hicieron el favor, eran americanos y demás. De acuerdo, vamos, ¿cuántas quieren? Pues 4, no, 3 tenemos, entonces, ¿para qué nos preguntan? Pero, ¿sabes? Recuerdo que en esa selección estaba Martín Alejandro Machón, estaba Memín. Memín ya de sus últimas oportunidades en selección, si bien recuerdo estaba Carlos el Pescado Ruiz, y en fin, esa generación. Y lo que me sorprendió fue eso, el calor, a veces insoportable. De pronto la lluvia, llovió antes del partido, en el juego, después otra vez había calor. Y sí, son climas que hay que saberlos llevar. No es fácil jugar en esas regiones, ni estoy diciendo que eso sea excusa para que Guatemala no pueda ganar. Depende de ellos específicamente. Vamos con la convocatoria de la selección de Guyana. Aquí está la nómina que enfrentará precisamente a la selección nacional. A ver, goalkeepers, guardametas: Killian Roberts, Kai Mackenzie Lil y Akel Clark. Vamos con los defensores: Liam Gordon, Roman Brackenridge, Leo Lovell, Jalen Jones, Colin Nelson, Reyes Grindich, Jeremy Garrett y Curtis Kellyman. Los mediocampistas: Elliot Bonds, Nathan Moria Welsh, Malik Cadogan, Stephen Duke Maquina, este fue el último en anotarle a Guatemala, recordarán ustedes el año pasado, el 1-3 de Guatemala, Nathan Ferguson y Daniel Wilson, delanteros: Omari Glasgow, Kisley Benjamin, Oseis de Rosario, Enej George, Liam Boots, Morgan Ferrier y además de Isaiah Jones. Ahí está entonces la alineación, bueno, el listado de donde saldrá la alineación de Guyana para enfrentar a Guatemala. Qué bueno que pasamos inglés ahí, ¿verdad? Para pronunciar algunos de los nombres que jugadores militan también en equipos de la segunda división y cuarta división de Inglaterra, también en la MLS, en MLS Pro. Y pues nada mal el plantel también, muchos jugadores que están en Europa de Guyana. Sí, no debería ser excusa. Guatemala debería vencer por a esta selección. Ya veremos cómo le va en este primero de los dos compromisos. Y vamos con lo de Aarón Herrera. Un post ahí ayer, Walter y Kevin pues se excusó, dijo: por precaución, hablé con Tena, es grama artificial, tengo que cuidarme. Hoy estaba trabajando y entrenando. Es que él nunca dijo que estuviera mal, solo dijo precaución. Y después puso: para aquellos malintencionados y demás, aquí no es grama artificial. Pero oíme, lo de Aarón Herrera ya se ha vuelto regular, eso de que amaga con ir y no va, amaga con jugar y no juega. Por lesiones, por decisiones, por lo que querrás. Yo creo que Pedro, el tema de Aarón Herrera y selección guatemalteca, no vamos a discutir la calidad de futbolista que es, porque tiene la calidad y la condición. Uno de los mejores. Por eso es que tanto se insiste y tanto se quiere, porque yo como aficionado de la selección
como periodista además quisiera que Aarón Herrera esté en todos los partidos del azul y blanco, porque es alguien que aporta mucho, pero ya se ha ido desgastando esa relación convocatoria. Recordarás frente a aquel partido contra Costa Rica acá, Sí. Que no pudo jugar porque estaba lesionado. Que se esperaba el en la debut portería. de él y demás. Sí, y así muchas situaciones que se han dado, extra fútbol se ha hablado también de algunas peticiones del futbolista Sí, cada vez ahí que es donde está el problema. cada vez que hay una convocatoria. Se ha hablado también de ciertas molestias por algunas situaciones económicas de parte del futbolista con las convocatorias y demás, así que todo esto va desgastando y yo creo que acá lo resumimos en que nada a la fuerza es bueno, ¿verdad? Y si al final él no quiere estar con selección guatemalteca, que nunca lo ha dicho de forma abierta, porque él nunca ha dicho no quiero estar con selección. De hecho, ha participado con la azul y blanco, pero cada vez es más complicada su participación. Así que, pues ojalá y pueda estar en los siguientes juegos, pueda estar en Copa Oro si Guatemala clasifica, porque es un futbolista que puede aportar mucho a la selección nacional. Lo que sí se le reconoce es que cuando ha jugado... Lo ha hecho bien. Y mete, como dicen en el ámbito futbolístico, ¿verdad? No deja nada, no va sin reservas. Deja la piel, como digo, en el ambiente futbolístico sabemos cuando alguien mete, ¿verdad? Especialmente en su posición, y eso se le agradece. Pero si afinamos esos detalles y lo tenemos más frecuente, pues no estaría nada mal. Creo que esto pero lo que tiene dice Kevin es cierto, porque las veces que ha jugado lo ha hecho bien. Sí. Eso sí no se le discute. No, el problema por es que a veces no asume partidos como este. Cuando son en canchas difíciles. Y que a eso iba justamente, Pedro. Esto no genera cierta situación dentro del plantel. Si ayer lo dije, Walter, ¿sabes qué le decía yo ayer a Kevin? Que casi siempre son los seleccionados de Liga Nacional los que le dicen sí a todo a los técnicos históricamente. Sí. Que vamos a tal lado, vamos. Que hay que tener este partido y luego a otro y vamos. Yo siempre he dicho que a veces se le resta mérito a aquellos que son de Liga Nacional, pero son los que han soportado a veces la crítica pesada, a veces la crítica fundamentada, pero son los que normalmente cargan con selección nacional la mayor parte en las malas, porque han sido muy pocas las buenas, pero son los que al final levantan la mano y siempre están, Walter. Sí. Algunos han dicho no, ¿verdad? Y pasa más por el tema de porteros. No voy a mencionar nombres, luego se enojan y le escriben a Walter. Peor su amigo, que ya sé dónde está. Bueno, vamos con los numeritos de Luis Fernando Tena. Empezamos con los juegos amistosos, para empezar, los amistosos, porque hay que sumar lo ocurrido en el juego ante Honduras. El total de partidos amistosos llegó a 23 con el último. Triunfos 6, empates 7 y derrotas 10. Ahí hay un problema, ¿verdad? Le va mejor de los juegos oficiales a los amistosos. ¿Y goles que ha a favor tenido 19, juegos? goles en contra 26. Repito, goles a favor 19, goles en contra 26. Ahí están los números del profesor Luis Fernando Tena en juegos amistosos. Ahora viene lo interesante. Vamos con los partidos de Luis Fernando Tena a cargo de Selección Nacional, pero oficiales. Aquí es un número mayor de victorias para Luis Fernando Tena. El total de partidos, 20. Él lleva 43 juegos al mando de selección. El número 44 será precisamente el viernes. Triunfos 11, empates 4 y derrotas 5. Goles a favor 35 y goles en contra 19. ¿Qué les dice estos números, mi estimado Walter? Bueno, ahí están los números de Luis Fernando Tena. Como bien mencionabas, Pedro, lo mejor de él han sido en partidos oficiales. Y esto creo que tiene una respuesta para mí, y es que en los juegos oficiales que ha tenido el profesor Luis Fernando Tena, en su mayoría se han enfrentado equipos del Caribe, y ahí le ha ido bien con varios de sus resultados. Luego, en los partidos amistosos, si alguien ha pedido juegos amistosos de exigencia, ha sido él. Los rivales de selección guatemalteca pasan en juegos amistosos por equipos que, por ejemplo, para Qatar se estaban preparando para justamente estar en la Copa del Mundo, equipos que iban a estar en el Mundial, y así selecciones que son fuertes, y por eso los números que no le avalan
en esos partidos amistosos, pero al final, cuando hacemos un balance, lo que cuenta son esos partidos donde selección puede sumar en el ranking, donde selección guatemalteca puede irse clasificando. Estamos claros de que el objetivo es la Copa del Mundo, así que me parece que son números aceptables para el técnico de selección nacional que sigue al frente del azul y blanco. Ahí están entonces los numeritos del profesor Luis Fernando Tena. Cerramos el asunto de selección nacional por lo pronto. Mañana estaremos otra vez con más información y numeritos de cara al compromiso de Guatemala ante Guyana. A ver, vamos con la respuesta para empezar, ¿les parece? Porque viene otro tema interesante de selección para este segundo espacio del azul y blanco, pero no de la selección actual, sino de la historia del azul y blanco. Vamos con la respuesta de la pregunta. Aquí repetimos la interrogante: ¿quién fue el director técnico que participó en 3 Copas Mundiales de la FIFA y fue vencido por la selección de Guatemala en juego oficial? Mantengamos el bajo. Usted me preguntaba, ¿jugador o técnico, verdad? Sí. Técnico, mi estimado. Creo que es técnico, sí. Y la respuesta correcta es... ¡Qué bárbaro! Nacho Treyes. A ver, quitamos el loguito de área, gracias. Don Ignacio Treyes fue director técnico de la selección de México en las Copas Mundiales de la FIFA en 1958, 1962 y 1966. Fue vencido por Guatemala 1-0 en el Norseca de 1967. Probablemente la mejor selección en la historia de nuestro fútbol. 1967 en el Norseca. Y justo por eso la respuesta va relacionada al Norseca. Hoy se cumplen 58 años de ese triunfo de Guatemala en el Norseca de 1967. Vamos a revivir, al menos en datitos, los partidos que tuvo Guatemala en aquella fase final del Norseca. Y aquí se los presentamos. La selección nacional en el Norseca de 1967, Walter, el 6 de marzo de 1967, vence a Haití 1-2 con goles de Hugo Peña y Escopeta Recinos. Tintan Peña, ¿verdad? Sí, ¿qué equipo tenía Guatemala ahí? ¿Qué equipo tenía Guatemala? Nos vamos al 10 de marzo de 1967. Guatemala vence a México de don Nacho Treyes, precisamente. ¿Sabes quién estaba ahí también jugando? Yo no sé, aquí vino a Guati y nunca le preguntaron eso. A ver. Manolo Lapuente. Él fue parte de México que perdió ese juego ante Guatemala, esa selección mexicana. Gol de Manuel Recinos. Saltamos al 12 de marzo de 1967, empate con Honduras, 0-0. El 14 de marzo también de 1967, Trinidad y Tobago 0, Guatemala 2. Qué bien se escucha vencer a Trinidad y Tobago. Un tal Jorge Roldán, Capa Blanca. El Grillo. Y Eduardo de León, Guayito de León. Eso fue el 14 de marzo de 1967. Guatemala 2, Nicaragua 0. Goles de Hugo Peña y Manuel Recinos el 19 de marzo de 1967. ¿Cómo pasa el tiempo, Walter? No aparecía en estos intentos de estar en este mundo, mucho menos Kevin. Yo todavía pues, estaba en planes nada más en mi familia. Ahora bien, esto que verán a continuación es la nómina de la selección guatemalteca de fútbol que participó en ese Norseca, Walter. A ver. Con sus clubes. Esto va a generar ahí reacciones y demás. A ver, Walter, vamos. Cada jugador, usted uno y yo el otro. ¿Le parece? Bueno, vamos, empezamos y por ahí entonces. escuchamos después a qué. Empiece, bueno, Walter. Con Julio Rodolfo Nixon García. Ahí está, es uno de los guardametas de Municipal. Pantera. Imagínese usted la Pantera Gamboa de Comunicaciones. Vamos, Juan. Bueno, vamos ahora con Ignacio Nacho González del equipo de Municipal. Que fue el que más aportó. También Municipal. guardametas. Sí. También, sí. Vamos ahora con Luis Alberto López Oliva. Cookie, también de Municipal. Bueno, de Aurora. ¿Qué te parece este defensa? ¡Qué jugador! Lijón León de León. Qué bárbaro, qué bárbaro. De la Universidad de San Carlos estaba Henry Stokes, otro fuera de serie. Sí, gran futbolista. Vamos ahora con otro defensa de Aurora, David Molina Rodríguez. Molinón. Estamos con otro de Aurora,
Carlos Roberto Ochoa. También defensa, por cierto. Bueno, este nombre por mucho tiempo se mantuvo en el fútbol guatemalteco y es Horacio Enrique Jase Valle de Municipal. Tremendo jugador. De Aurora estaba René de León, de Aurora. Bueno, vamos ahora con alguien que también fue técnico de selección nacional. Que le tuve mucho aprecio. Sí, por supuesto. Capablanca, Jorge Egrío Roldán Popol, del equipo de Aurora. De comunicaciones, Hugo Torres. Ya nos metemos con los mediocampistas. Bueno, vamos con otro mediocampista. Este es de Municipal, Carlos Rolando Valdés Pérez. De la Universidad, Jorge Toribio Hurtarte. Bueno, del equipo de Suchitepeques, de los Venados, estaba también Jeron Augusto Jerry Slosher. De Aurora, Haroldo Cordón, que luego sería técnico de selección nacional en unas oportunidades. Correcto, igual que el Grillo, Sí, también. Y ya veíamos también que se hizo presente con goles el futbolista del equipo de Aurora, Hugo Antonio Tintampeña. Tintampeña. De comunicaciones, Lobito Melgar, otro jugadorazo también. Bueno, vamos con otro equipo que, vaya si no lo recordamos, ¿verdad? El Tipografía Nacional, Tipnac. Bueno, de tipografía, Marco Antonio Fión Castellanos. Imagínate. Maco Fión. Lisandro Escopeta Recinos, de Aurora. Bueno, Carlos Eduardo Guayo de León, del equipo de la Universidad de San Carlos. Guayito de León. Sí, de Municipal, Rafael Cochita Godoy. La Cochita, ¿Qué jugadores? Bueno, de Municipal hasta se me también. eriza la piel. Sí, sin duda, Pedro. De Municipal, Daniel René Salamanca Posadas. Y el técnico, uno de los más ganadores de nuestro balompié, no solo a nivel de clubes, sino también a nivel de selección, don Rubén Amorín, tremendo uruguayo. Y el doctor fue Héctor Hernández, pues sí, a ese yo no lo recuerdo. Pero ahí está la nómina. Kevin, sé que muchas generaciones de pronto que nos están viendo dirán, ¿y entonces qué pasó? Bueno, Guatemala lograba el Norseca del 67, que viene a ser como hoy es la Copa Oro. Correcto. Entonces fue un evento importantísimo y luego Guatemala lo hizo muy bien en los Juegos Olímpicos de México 1968. Kevin, yo diría que justo reconocimiento a esas figuras, sé que algunos todavía están en vida y pues a ellos nuestras felicitaciones, mi estimado Kevin. Sí, como dato, yo puedo aportar que he escuchado a mi abuelo y a mi papá mencionar estos nombres y me lo hablaba con la misma emoción que lo escribían ustedes, compañeros, porque escuchar a la Pantera, la Escopeta, Recinos, a Tintampeña, que me decía, no tenés idea, es que no lo viste jugar. Los veteranos en algunos equipos que juego también los mencionan, la Cochita también, ¿verdad? Que en ese momento se manejaba también los sobrenombres, era parte también del ambiente, ¿verdad? Que le daba otro toque al fútbol. Y recuerdo muy bien que mi papá me mencionaba a muchos de estos grandes jugadores y este título alcanzado, uno de los más grandes hasta el momento recordado por el fútbol guatemalteco. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y hemos tenido la fortuna, Pedro, de conversar y compartir con algunos de ellos, sí, claro, con Nixon en su momento muy cercano a Nixon, a quien le mando un abrazo. Con Fión también. Con Jorge Roldán. Con Jorge Roldán, ¿Qué dirá el Flaco, por ejemplo, también? Bueno, el Flaco que compartió anécdotas con muchos de ellos. Bueno, de hecho, el Grillo dirigió en su momento al Flaco. Y así, Guayito de León, que lo vi acá en el canal, justamente aquí lo conocí en el canal, en una entrevista que vino hace muchísimos años. Pero bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo, verdad? Ya desde el 67 a este 2025, así que ya vamos avanzando muchísimo en el tiempo. Hay algunos que jugaron la fase preliminar, que fue antes de esta fase última, pero que no estuvieron en los partidos finales, es decir, en esa fase que enfrentó Guatemala a Honduras, a Trinidad y Tobago, a Nicaragua, a México, sino en la fase previa, hubo una fase previa. Entonces algunos pues, también los recordamos, aquellos que no estuvieron precisamente en esta última fase. Invocaste al Flaco, ya tenía 25 años el Flaco cuando fue... ya se reportó. Tiempo de ir a la pausa, volveremos para hablar de Municipal. Mañana estarán viajando rumbo a Los Ángeles para su compromiso ante el León. Volveremos.
mucha gente nos ha escrito con el tema de los integrantes de Guatemala en el NOSECA al 67. Muchas gracias ahí. Pues nos recuerdan que fue probablemente la selección que abrió el camino de las, diría yo, pocas buenas noticias que el azul y blanco ha dado desde su creación. Pues ahí está. Bueno, abrazos, flaquito. No tenía 25, dice 5 añitos. Sí. Municipal, el equipo Escarlata, mañana estarán viajando rumbo a Los Ángeles para el juego que será en la costa oeste de la Unión Americana ante el equipo de León. Van todos los que se quedaron. Incluso va también Rudy Barrientos. Te recordás que ya no estuvo con selección por un tema físico, pero igual hace el viaje. Entonces se irán mañana, así que pues se llevan a todos para este juego. Sí, de hecho el lunes, Pedro, justamente fue la cita para muchos jóvenes de Municipal que van complementando la plantilla. Lo que más resaltaba era lo de Santiago Gómez, recibió su visado, así que él va a viajar también con el equipo de Municipal para este partido en Los Ángeles. Davis Contreras, ayer lo mencionábamos también, que recibe también el ok y puede viajar. Sí, Davis Contreras va de igual manera. Sí, había mucha duda en torno a si iba a participar o no James Rodríguez. De hecho, es uno de los principales atractivos para este partido en Los Ángeles, en el BMO. Ahí es donde se van a enfrentar, así que James Rodríguez, el internacional futbolista del equipo de León de México, va a estar y se espera que juegue pues varios minutos de este partido frente a Municipal. A ver, en la página justamente de la promotora o del estadio, el ¿cómo es? BMO Stadium, han colocado que la hora del partido es las 17 horas de Los Ángeles, que vienen siendo las 18 horas de Guatemala. Sí, pero no ponen kickoff, sino ponen juego, ¿verdad? No el inicio del juego, parece que ahí habrán unos minutos previo al encuentro, no necesariamente iniciará a las 6, pero bueno, hay que estar en sintonía de Canal 13 desde las 18 horas el próximo sábado. Ahí estará Walter Gómez, Roberto también para la transmisión, que pues gracias a Dios hoy las cosas por la noche fueron mejorando en el tema de coyuntura nacional, pero pues el partido lo tiene anunciado allá en Los Ángeles, la promotora, a las 17 horas de Los Ángeles, 18 horas de Guatemala, aunque el kickoff será minutos después de las 6 de la tarde. Vamos con las reacciones, vamos a escuchar a John Méndez, habla del juego ante León, que obviamente será complicado. León fue líder de la Liga Mexicana, creo que ahora es segundo lugar, pero está en la parte alta. Escuchamos entonces a John Méndez. Sí, es importante mantener el nivel de juego. Como bien lo decís, está la manera de siempre mantener esa actitud, la intensidad y no perderse, porque al final entrenar es muy bueno, entrenás a un buen alto nivel, pero al final sabemos que ese ritmo solo te lo dan los partidos y este tipo de partido es lo que nosotros vamos a disfrutar primero y de tal manera, como bien lo digo, de demostrar y de poder aprovechar la cancha, ¿no? La cancha, el estadio, todo lo que se genera de este partido va a ser importante para nosotros. Tomarlo de la mejor manera, con actitud, demostrar el carácter dentro de la cancha. Sabemos, como bien lo dije ahorita, que va a ser una bonita cancha, más rápido el fútbol, ellos también vienen de un fútbol más rápido. Y yo creo que al final nosotros tenemos que adaptarnos y disfrutar el juego, que eso es lo más importante, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y espero que pues lleguen a poder apoyarnos y a poder disfrutar, ¿no? Y con el equipo yo creo que va a ser un bonito partido y primero Dios pues nos vemos allá pronto, ¿no? Kevin, ¿qué esperamos del León de México? Un equipo pues fuerte, no sé si vaya con un buen número de titulares, pero siempre será un club competitivo, así que será una prueba importante para el club municipal, que lamentablemente no va con equipo completo por el aporte a selección, por bajas de último momento por lesión, como la de Rudy Barrientos, pero eso es un equipo que vuela con la pelota, tiene buen trato de balón, organizado, se defienden bien, buen portero, un técnico que quiere llevar a León a una final, así que no será nada fácil. Sí, y es que León es uno de los equipos mejor organizados de la Liga MX. León, de hecho, hoy estaba por ahí dando slides ahí en las redes y también estaba jugando el equipo femenino. Son muy organizados, la estructura de León en cuanto a plantilla, no está de más mencionar lo de James Rodríguez. Sí, pero no va a estar porque él está con Colombia. Sí,
de hecho por las eliminatorias, por las ¿verdad? eliminatorias, sí. Pero decía, en la estructura, en toda la mercadotecnia, en el fútbol femenino, es un equipo muy organizado, una plantilla muy profunda. Seguramente lo tomarán con seriedad porque los equipos mexicanos pues no quieren tener en su palmarés una derrota, ¿verdad? Sí, Tigres, que está tercer lugar en la Liga MX de momento y es uno de los equipos, como ustedes bien mencionaban, protagonista en el fútbol mexicano. Así que pues ya veremos cómo le va al equipo de Municipal, que aporta varios futbolistas a selección nacional también, pero que se ha complementado bien y va con una plantilla pues importante para este partido frente a León. A ver, James estaba promocionando otras cosas, igual el Mundial de Clubes, un juego que tendrían de preparación creo que con Cruz Azul, pero si ves en las redes oficiales de León, no te hablan mucho del partido contra Municipal. Es más la promotora que el mismo club. Sí, subieron un post. Sí, pero eso hace tiempo. Sí, invitando incluso con el hashtag de Tigres Sin Frontera, invitando los partidos que tendrían por Estados Unidos. Pero sí, León es que como le vas al otro de Monterrey. Leones Sin Frontera, no sí, digas sí. eso nunca más. Promocionando un poquito el partido, pero sí no ha sido tanta la promoción a través de sus redes. Sí, pero bueno, ahí está, veremos cuál será el 11 que utilizará el equipo de León. Ahora de Municipal ya lo venimos manejando con lo que tenga. Ahí hay que improvisar en algunos puestos además. Y no se han enfrentado a León, lo decía ayer, desde el lejano 1993 en aquel torneo de campeones de la CONCACAF, que fue un 5 de diciembre el juego entre Municipal y León, que quedó 0-0, y que en ese torneo realizado en el Doroteo Guamuch Flores ganaría Saprissa el campeonato, dejando a León en segundo, Municipal tercero y Robin Hood cuarto. Pero el único enfrentamiento que se tiene es ese, el del 5 de diciembre de 1993, Municipal 0, León 0, que por cierto, en esa fase del torneo de la CONCACAF a nivel de clubes, de campeones de la CONCACAF, brilló Rubén González. Pocos recordarán, pero Rubén González venía haciendo goles en la fase previa y fue de los más destacados de Municipal, cara sucia, que aún sigue siendo parte de la institución escarlata. Y le recordamos la transmisión del próximo sábado, no se lo puede perder ese juego por Canal 13, el Club León ante Municipal en el BMO Stadium, el 22 de marzo a las 18 horas por Canal 13. Canal 13, el partido León ante Municipal. Volveremos con información de los Superchivos. Pareciera que están entusiasmados con la posibilidad de que su estadio en algún momento CONCACAF le diga sí lo pueden utilizar para juegos oficiales. Volveremos. El Xelajú Mario Camposeco entraría en la recta final de la fase de clasificación, buscando mejorar. Ya ganó en el último compromiso que tuvieron, mejoraron en la tabla, hoy están metidos en los 8 primeros, justito ahí en la frontera, 8º lugar. A ver, entre los temas más interesantes del plantel chivo es que estos días podrían ser oportunos, ¿no? Para bajar cargas tal vez, no intención, sino cargas nada más, y que se reencuentren con los triunfos de forma más regular fuera del Mario Campos. Sí, es lo que justamente busca el equipo de Shela, que sabemos que lamentablemente para ellos este torneo ha sido bastante irregular. Incluso hemos visto a Shela fuera de zona de clasificación. En total tiene 15 puntos hasta el momento en el torneo y creo que lo que mejor le cae a Marini Villatoro y su equipo es justamente eso, dará esta pausa que es importante para replantear los objetivos que tiene Shela, que básicamente el objetivo principal es revalidar el título, ser nuevamente campeón, pero en este momento Kevin está muy alejado de eso. Y de hecho, pues vaya camino el que le va a tocar a Shela. El próximo partido juega contra Municipal, domingo 30 a las 11 horas en el Trébol. Así tienen que prepararse. Ya decía Walter, le cae muy bien este pues receso, parón, ¿verdad? Recupera jugadores, pues aprovechan el acondicionamiento físico, el descanso. Ya decían, ¿verdad? Parte del entreno también es el descanso y pues de a poco Shela va levantando y esperemos por el bien del fútbol, ¿verdad? De esa bella tierra,
que saquen pecho porque son los actuales campeones. Sí, el equipo de Shela que ha estado trabajando a doble turno, me confirmaban, aprovechando estos días, trabajó ayer a doble turno, hoy trabajan a doble turno y mañana se espera lo mismo, así que tratando también de aprovechar estos días con mucha intensidad a Marín y Villator. Escuchamos a Cummins, habla de cómo están preparando el juego ante un rival histórico, en este caso sería ante Municipal cuando se reactive todo lo referente ya de forma regular al torneo clausura. Mira, yo sigo creyendo y sigo confiando de que tenemos un gran plantel, que tenemos un gran equipo. Sí que empezamos el torneo con un poquito de menos de intensidad de lo que éramos el torneo pasado. Hay que ser consciente, claro, en ese tema y no hay que ocultarlo. Ustedes también se dieron de cuenta, nosotros también lo sentimos y creo que el partido del sábado fue una gran oportunidad para nosotros, para levantarnos anímicamente y ir con más fuerza y entrenar con alegría esta última semana, porque los entrenamientos estaban siendo un poco tensos por el tema de la presión, no de la afición, sino de nosotros mismos, porque sabíamos que estábamos dejando de hacer cosas que habíamos hecho el torneo pasado, que nos dieron el título del torneo pasado. Entonces, yo creo que esta victoria del sábado nos viene bien, anímicamente nos viene bien y nada, nos toca 2 semanas para preparar un gran partido contra Municipal. Somos un equipo que también juega buen fútbol, más allá de los resultados que hemos tenido, somos un equipo que jugamos buen fútbol y ellos también. Entonces va a ser un espectáculo lindo para la gente, obvio. Están en su casa, tienen la afición a favor y nada, nosotros también creo que somos un equipo que nos crecemos con afición en contra. Este es el estadio Mario Camposeco. ¿Esperan verlo así en torneos? Ojalá, Están ¿verdad? entusiasmados, ya hubo un primer acercamiento con CONCACAF, que recuerden que ellos hacen revisión de estadios. El problema primordial es el aeropuerto. Pero a ver, hablemos del estadio como tal. Sabemos que es un estadio futbolero en todo el sentido de la palabra y creo que a Shela le quedaría muy bien jugar ahí ante los por rivales de la supuesto. CONCACAF. Recordemos que justamente aquella serie contra Chivas, lo complicado que fue para Chivas y que pelearon, te recordarás, por el tema de las luces, le invirtieron lo suficiente y al final CONCACAF dijo sí. Ojalá y en algún momento se les dé nuevamente. Sí, ojalá, porque al final este estadio respira fútbol y sabemos de la fuerza que ejerce el público cuando está apoyando al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y el poder jugar sus partidos a nivel internacional aquí sería realmente importante, porque este público sí pesa mucho para los resultados que ha obtenido Shela. La cultura futbolística que hay ahí, hay un partido y la gente tarde, noche hablando del partido previo a, ¿verdad? Y pues las barras, gente muy organizada, medios, la estructura futbolística, muy bonita plaza en Quetzaltenango. El estadio Mario Camposeco, definitivamente uno de los más bonitos. Sí, y con el entorno más relacionado al fútbol que se tiene hoy en día. Mensajes, por cierto, antes de ir a la pausa, les recordamos que mañana, qué juegos los que vienen en la Liga de las Naciones, tanto de CONCACAF, pero en Europa. ¡Qué partidos! Hay un Alemania-Italia que me hace recordar enfrentamientos muy buenos entre estas dos potencias mundiales. Volveremos. Muy bien, tiempo de retirarnos. Profe, que esté bien. Chicho, buenas noches. Nos vemos. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Con permiso. Canal 11 presentó Área Grande